Hechos 2:41, la palabra de Dios dice así: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Oremos, por favor. Amado Señor, te damos gracias infinitas por ser tan bondadoso, tan tierno, a la vez tan misericordioso para con nosotros. Padre, en estos momentos tan especiales como lo es el culto en sí, pero también entrando a estos momentos, Señor, tan cruciales que es la exposición de tu palabra, la doctrina bíblica, te ruego, oh Dios, para que nos des la capacidad de entendimiento y asimismo la capacidad de retención, para que podamos tomar lo que corresponda a cada uno de nosotros respecto al tema que se va a impartir, pero confiamos que tu Espíritu Santo acomodará lo espiritual a la necesidad espiritual de cada uno de los presentes, comenzando con quien está predicando. Te ruego que tomes control de estos minutos y que no haya pensamiento en cada uno de nuestra mentalidad que nos distraiga, y que tu Espíritu Santo pueda darnos la concentración y el enfoque debido a los siguientes minutos mientras tu palabra se expone. Te lo ruego en el nombre precioso de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Nos complace tanto el hecho, hermanos, de saber y de ser testigos en esta mañana de aquellos hermanos que decididamente han obedecido al Señor en su vida cristiana. Hoy es un día especial, número uno, por ser el día del Señor, pero también es muy especial, aunado a ello, por el paso decidido de dar cumplimiento a los preceptos divinos respecto al bautismo de dichos hermanos. Deseamos y les animamos de manera alegre y cordial a que continúen adelante, de esa manera avanzando en su relación con Dios. Me gustaría que considerásemos esta mañana algunos puntos bíblicos, algunos aspectos y asuntos bíblicos importantes en esta mañana respecto a el hecho que hemos visto esta mañana de estos hermanos y hermanas que han decidido obedecer al Señor a través del bautismo. Quisiera decirles que la predicación va dirigido esencialmente a los hermanos que se han bautizado. Son 5, ¿verdad? De este lado, y 5 de este otro. ¿Son todos? Sí, ¿verdad? Parece que sí. ¿Mande? En llegar. Okay. Gracias, hermano. Quisiera enfatizar que la predicación iría dirigido principalmente a los hermanos que están aquí al frente y las hermanas, aunque también va para toda la congregación, por supuesto. Y me gustaría que recordáramos los siguientes minutos. Número uno, recordar principalmente a los hermanos que se han bautizado esta mañana y a las hermanas. Recordarles, número uno, que tienen una iglesia. En Hechos capítulo 2, versículo 41, dice la Biblia, el relato que nos presentó el hermano Lucas, ese llamado evangelista, pero también aquel que tenía la profesión de médico, se le conoce como el médico amado, así llamado por el hermano, el apóstol Pablo, pero también fue un historiador, porque se encargó de recabar todos los hechos históricos del apóstol Pablo en un itinerario propiamente, para poder registrar lo que tenemos en su mayoría, lo que es el libro de los Hechos. Así que el hermano Lucas redactó y dijo, versículo 41, así que los que recibieron su palabra. ¿Cuál palabra? La palabra predicada del apóstol Pedro. El apóstol Pedro se levantó de forma con denuedo, lleno del poder del Espíritu de Dios, para aclarar lo que estaba sucediendo tanto en el capítulo 1 y a principios del capítulo 2, que había venido sobre aquellos 120 judíos creyentes el Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otros idiomas, en otros dialectos o en otras lenguas distintas a las que ellos conocían.
sin saberlo, sin haber estudiado, el Espíritu Santo de una manera sobrenatural les dio esa habilidad de poder presentar las maravillas de Dios, es decir, el Evangelio del Señor Jesucristo en idiomas de los que estaban presentes escuchando en el día de Pentecostés, que por cierto era un domingo. Así que algunos pensaron que estaban ebrios, otros pensaron que estaban alucinando, y entonces Pedro, impulsado por el Espíritu de Dios, se levantó y comenzó a predicar, a aclarar primeramente, antes de predicar o presentar su discurso, y enseguida comenzó a enseñarles y a motivarles y a predicar el mensaje de salvación. Y entonces nos dice el relato que cuando escucharon y recibieron la palabra que se les había predicado, el evangelio de verdad, y una vez habiendo creído en Cristo, dice la Biblia, entonces fueron bautizados. No antes se puede bautizar a una persona. Señor Jesucristo estipuló, lo enmarcó en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, y por todo el mundo y hacer discípulos, dice, y al que creyere hay que bautizarle en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El primer paso es creer o hacerse discípulo del Señor Jesucristo, y el segundo, no necesariamente inmediato, es el bautismo, pero debe de llevarse a cabo posteriormente al hecho de creer en Jesucristo como Dios y como Salvador. Lo que hemos hecho la gran mayoría, por no decir todos los que estamos presentes en esta mañana, incluyendo los hermanos y hermanas que están en las primeras bancas. Y una vez que hayan sido bautizados, dice la Biblia, los que recibieron su palabra fueron bautizados, y una vez habiendo sido salvos y una vez siendo bautizados, se añadieron a la iglesia, es decir, pasaron a formar parte de la primera iglesia, no de la primera iglesia bautista, pero sí de la primera iglesia cristiana, la iglesia de Cristo. Esto nos da a entender, hermanos, de una manera razonable y contundente, que los hermanos que habían creído y fueron bautizados tenían una iglesia que les respaldaba. Tenían una congregación de la cual ellos ahora eran parte de ella misma y podían contar con el apoyo tanto moral como espiritual y en todos los ámbitos de una congregación. Quiero recordarles, hermanos y hermanas que están aquí al frente y al resto de la congregación, y recordarles que tienen una iglesia. No se olviden que Dios los ha puesto en una congregación, en una iglesia. Ustedes son parte de ella. Están aquí. Y han decidido no solamente entregar su vida a Cristo en solemnidad y en decisión y en voluntad y en reconocimiento y en conciencia de su estado pecaminoso, como lo hemos hecho todos nosotros, o la gran mayoría, recalco, y en ese reconocimiento de nuestra depravación humana por el pecado, hemos decidido unir nuestra voluntad de ser salvos con la voluntad de Dios de salvarnos, y entonces Dios nos alcanzó en su gracia. Y han decidido obedecer al Señor en el bautismo. Y ahora tienen una iglesia. Son parte de una iglesia, que es el cuerpo de Cristo, que se manifiesta de una manera local, y que esta congregación local, compuesta por pecadores, pero por pecadores salvos y redimidos por la sangre del Señor Jesucristo. Tienen una iglesia que les apoyará en sus necesidades, sobre todo espirituales. Cuenten con el pastor, cuenten con las familias de la iglesia, cuenten con las oraciones de la congregación, cuenten con el respaldo y con el apoyo que más les podamos otorgar a sus vidas, para que puedan sobre todo avanzar en su vida espiritual. Recuerden, no están solos, tienen una iglesia. Cuando tengan necesidades, cuando tengan una angustia en sus vidas, cuando venga un quebranto de corazón, recuerden que tienen una iglesia. Y la iglesia no es una institución secular, la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es una congregación que está compuesta, repito, por pecadores redimidos por la sangre del Señor Jesucristo, pero que el Espíritu Santo es quien gobierna estas vidas que estamos aquí. Todos tenemos faltas y errores y pecados, pero cuenten con su iglesia. No están solos. No están solos en este mundo. No están solos en esta sociedad. No se ahoguen en sus problemas, queridos hermanos y muchachos. Vengan a la iglesia.
recuérdense de ella. Cuando ustedes estén en dificultades, en aprietos, en conflictos, en necesidades diversas, recuerden que hay una iglesia que está orando por ustedes. Cuando se sientan solos, obviamente recuerden que Dios está con ustedes. La compañía divina nos satisface y la presencia de Dios lo llena todo, dice la Escritura. Pero aunado a ello, recuerden que hay una iglesia que se preocupa por ustedes y se va a preocupar por ustedes. Número 2, deben recordar no solamente que tienen una congregación, una iglesia, pero también deben recordar que deben ser constantes. Dice el pasaje leído anteriormente, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día alrededor de 3,000 personas. Versículo 42, y perseveraban en varios aspectos, sobre todo aquí el hermano Lucas describe 4. Vamos a verlo en un momento más. Pero dice, una vez que fueron parte de la iglesia, habiendo sido salvos previamente y posteriormente bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sumergidos total y completamente en agua abundante, entonces se añadieron, vinieron a formar parte de esa iglesia local y entonces perseveraban, dice la Escritura. Perseveraban. La palabra o el término perseverar quiere decir durar permanentemente o por largo tiempo. La permanencia o la perseverancia o la constancia debe ser una virtud cristiana que debe prevalecer y ser notoria en cada uno de los cristianos. Perseverar. La Biblia nos recuerda en este versículo que los hermanos que eran parte de la primera iglesia eran constantes, eran perseverantes en sus deberes, en sus obligaciones cotidianas, espirituales sobre todo. Pero no solamente perseverar, debemos de entenderlo como durar permanentemente. Un cristiano debe durar de manera permanente o por largo tiempo en su iglesia. No debe de andar buscando a ver dónde estará la verdad y ya encontré aquí una iglesia, una congregación, ahora voy a buscar otra para ver dónde yo me siento bien, dónde a mí no me llamen la atención, dicen algunos, ¿verdad? Allí en esa congregación una persona dijo, no vayas a esa iglesia porque ahí son muy estrictos, todo te prohíben. Pues gloria al Señor, es mejor ser estricto a ser laxos. Es mejor que sentirnos un poco apretados en un sentido a que nos dejen hacer todo lo que nosotros queramos hacer. Porque la Biblia dice, no todo conviene. Y necesitamos de alguien en las iglesias que nos prediquen, que nos enseñen y nos vayan enseñando el paso o al ritmo que debemos de avanzar. Y esos son los predicadores, son los pastores propiamente. Así que los hermanos perseveraban, duraban permanentemente en la iglesia por mucho tiempo, pero también el término perseveraban que menciona Lucas en el versículo 42, también significa literalmente en su idioma que fue escrito, y los que conocen el idioma dicen que significa anhelar. No solamente en castellano se tradujo el término perseveraban en la doctrina, sino que el término que utilizó Lucas, él expresó y dijo, los hermanos anhelaban la doctrina de los apóstoles. Esto quiere decir que los hermanos tenían ansia, o el término anhelar significa tener ansia o tener un deseo vehemente de conseguir algo. Perseveraban o perseverar significa durar permanentemente o por largo tiempo. Pero el término anhelar significa tener ansia. Es decir, el ansia, hermanos, es la congoja o la fatiga que causa en el cuerpo una inquietud. ¿No le ha sucedido a usted que llega el tiempo de venir al culto, de venir a la oración, de venir al estudio bíblico y usted quiere venir, pero hay algo que se le interpuso en el horario y está usted con un ansia y siente hasta que el cuerpo lo está resintiendo de que ya quiere salir, de que ya quiere estar en camino para llegar al templo? Ese es el ansia que se menciona en esta definición. Es el anhelar, es esa ansia, esa fatiga, esa congoja
podemos decir, esa presión que el cuerpo siente por una inquietud, es decir, por tratar de cumplir con nuestras necesidades y cumplir con nuestros deberes cristianos con Dios. Anhelar significa tener ansia o el deseo vehemente de conseguir algo. Los hermanos de la iglesia de Jerusalén, ellos dice la Biblia que ellos perseveraban en la doctrina. Es decir, ellos tenían esa congoja, ese impulso, sentían algo físicamente que los acongojaba hasta llegar al templo de Salomón, al pórtico de Salomón, o en las diferentes casas donde los hermanos se reunían para celebrar los cultos de adoración al Señor. Ellos eran impulsados, ese deseo también de ir vehementemente, ardientemente, lleno de pasión por buscar las cosas espirituales. La pregunta sería entonces, ¿qué tan ardientes somos en buscar las cosas de Dios? ¿Con qué ansia y con qué ímpetu y qué tanta fatiga sentimos en nuestros propios cuerpos? Es decir, en lo físico, cuando nosotros queremos participar en la doctrina, por ejemplo, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y aún en las oraciones, como nos dice la Escritura. Y perseveraban vehementemente. Los hermanos de la iglesia primitiva, hermanos, quiere decir que se esforzaban por saciar ese deseo afectivo hacia ciertos aspectos espirituales que eventualmente serían parte de su vida. La iglesia, hermanos, fue un fenómeno en aquel entonces. Un fenómeno es una actividad no antes conocida que de repente hace, voy a decirlo así, un boom, una explosión y se da a conocer. No había nada previo al día de Pentecostés en adelante, no había nada, ni un precedente de lo que era la iglesia. Vino el Espíritu Santo sobre aquellos judíos creyentes que estaban anhelando y esperando la promesa del Señor Jesucristo de la venida del Espíritu Santo. Se cumplió ese domingo por la mañana, el día de Pentecostés. Hablaron en diferentes idiomas las maravillas de Dios, el Evangelio de Cristo. Muchos fueron salvos, cientos y cientos. Y Lucas nos dice, eran como 3,000. Y así comenzó la iglesia de Cristo. Y los hermanos hicieron propio, hermanos, la predicación, la doctrina, la exposición, la oración, el convivio entre los hermanos y el tiempo de oración también. Qué increíble debió haber sido aquella primera iglesia cristiana en aquel entonces. Seguramente muy diferente a lo que hoy en día estamos tratando de vivir, pero que estamos tratando de rescatar. Lucas enlista 4 aspectos espirituales en concreto en este mismo versículo. Dice que perseveraban, versículo 42, y perseveraban, anhelaban, se fatigaban, ansiaban, buscaban, deseaban ardientemente y con pasión, dice la palabra de Dios, la doctrina de los apóstoles. Y enlista en cierto orden de prioridad la doctrina de los apóstoles. La palabra doctrina sencillamente quiere decir enseñanza. Así que la primera iglesia cristiana, hermanos, le daba principal importancia y trascendencia a la doctrina, es decir, a la exposición pura de las Sagradas Escrituras. No eran movidos a llegar al punto de reunión para celebrar algún club, alguna situación social meramente para que, y no eran movidos a ello, eran movidos a lo espiritual en primera instancia, a la doctrina. Ellos anhelaban, ellos ansiaban, ellos deseaban con todo su corazón y con todo su ímpetu estar junto con los hermanos para escuchar la predicación de la doctrina de los apóstoles, que era la doctrina de Cristo, no era otra cosa más. Así que era algo tan anhelado para aquellos hijos de Dios el estar escuchando la predicación propiamente de la palabra de Dios para satisfacer las necesidades espirituales, como la palabra de Dios continúa haciéndolo hoy en día. Yo le animo, querido hermano, querida hermana y hermanos que se acaban de bautizar aquí enfrente, cuando vengan a la iglesia, vengan con un corazón siempre bien dispuesto y bien abierto. Y decir
a ver qué Dios me va a enseñar. No, venga y diga, Señor, enséñame algo para mi vida espiritual. Estoy anhelante, estoy deseoso de crecer en mi relación contigo. Así que vengo con un corazón más que dispuesto para que hables a mi propia vida. Yo no sé si tú le vas a hablar al hermano de atrás de mí o a la hermana que se sentará a un lado, pero yo vengo con un corazón abierto para que tu Espíritu Santo haga de mí lo que tú quieras hacer en este día. Anhele, desee la doctrina de la palabra de Dios. Crezca en la doctrina, en la verdad pura de las Sagradas Escrituras. ¿Qué más influyó en el crecimiento de estos hermanos? No solamente la doctrina de los apóstoles. Número 2, continúa diciendo el versículo, que perseveraban y anhelaban y permanecían no solamente en la doctrina de los apóstoles, número 1. Número 2, dice el versículo, también en la comunión unos con otros. Esto es interesante, hermanos, porque para que el cristiano pueda crecer y pueda conocer la voluntad de Dios para su propia vida, primeramente debe estar instruido en la doctrina correcta. Es decir, exponerse a la verdad de la predicación del Evangelio y de la palabra de Dios, pero también crecerá a través del convivio con los hermanos. No es lo principal y eso no es lo que nos mueve a venir a la iglesia, el socializar. Eso es un segundo término, un segundo plano, pero es importante. Hay cristianos que asisten a los cultos, a la congregación, pero en cuanto termina el servicio se van, o antes de cantar, o antes de la oración pastoral, se desaparecen los hermanos. Conocen y aprenden y escuchan porque se someten a la predicación de la palabra de Dios, pero si no tienen comunión con los hermanos, muy poco será de provecho esa palabra de Dios, porque no la están aplicando al trato mutuo entre los hermanos de la congregación. Es importante la doctrina y va en primera instancia, pero también dice la Biblia que ellos anhelaban la comunión unos con otros. La palabra que se tradujo comunión es un término, es el término koinonía, y el término koinonía tiene la idea de estar o pertenecer a una sociedad, ser un asociado de otro. Y en la iglesia no es como Walmart que hay asociados, ¿verdad? La iglesia, la congregación, somos una sociedad cristiana compuesta por creyentes, y el hecho de ser asociados quiere decir que tenemos una cercanía tal que no la tuviésemos si Cristo no nos uniera en su amor y en su salvación. Nos pertenecemos unos a los otros y todos nos pertenecemos a Cristo. Es una pertenencia, es decir, lo que ha creado el Señor en la iglesia, hermanos, es que se desarrolle el sentido de pertenencia a Él, al cuerpo de Cristo, por supuesto, y enseguida a los hermanos. No es cierto que cuando usted habla de su iglesia, dice voy a mi iglesia, o cuando usted quiere enseñarle a algún pariente, a algún amigo, pasa por aquí y le dice, mira, ahí está mi iglesia. Mira, ahí están mis hermanos. Mira, ahí está mi pastor. Mira, ahí está mi lugar donde voy y aprendo de la Biblia, donde me enseñan. Es porque se está desarrollando ese sentido de sociedad o de pertenencia donde el Señor nos ha colocado. Dice la Biblia que ellos perseveraban en la doctrina, en la comunión unos con otros, en la koinonía, sabiendo que las personas somos socialmente diseñadas por Dios mismo y Él nos colocó en una congregación en especial para que aprendamos a tratarnos, a socializar con los hermanos principalmente, hermano. Es que yo soy muy abierto, a mí me gusta socializar. Bueno, hágalo primeramente con los hermanos. Eso es lo que dijo Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 10. Si me acompaña o prefiere escucharlo, está bien. Dice Romanos capítulo 12, versículo 10. Dice la Biblia, Romanos 12, 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, y en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Si usted va a crear un vínculo afectivo con alguna persona, asegúrese nada más, como el pastor enseñaba este jueves, que sean creyentes, que sea entre los hermanos. Pablo dice, si vas a tener preferencia por alguna persona, que sea por los hermanos.
prefiriéndonos los unos a los otros. Obviamente Pablo está hablando de la comunidad cristiana, de la congregación a la cual los hermanos de Roma pertenecían propiamente. Así que, qué dichosos los cristianos que pertenecen a una congregación y conviven y socializan con los mismos hermanos. Qué privilegio de aquellos que tienen esa oportunidad de que su medio con el cual conviven, la gran mayoría son creyentes, son hijos de Dios. Claro, también hay que estamos en este mundo y tenemos que ser luz. Somos la sal de la tierra. Somos luz del mundo y tenemos que dar un testimonio donde quiera que nos encontremos. Es necesario desarrollarnos en una comunidad secular para dar testimonio de nuestra fe. Pero qué bendición y qué privilegio para aquellos que su medio son creyentes. Voy a entrar en la parte final. Hay un aspecto más en el versículo 42 que los hermanos anhelaban y eran impulsados para permanecer en ello, y es el partimiento del pan. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. El partimiento del pan, hermanos, no es algo más que la cena del Señor, o la Santa Cena, como algunos le llaman o se le conoce, o la mesa del Señor también. Es la segunda ordenanza del Señor a su iglesia. Más allá de ser una necesidad espiritual, la cena del Señor es un mandato a obedecerle como cristianos. Pablo insta a los hermanos de la iglesia de Corinto. Seguramente había hermanos que estaban tomando no con la seriedad de vida la cena del Señor, y los anima y los impulsa a que deberían de tomarla. Obviamente con un cierto protocolo, si me permite la expresión. Antes tenían que evaluarse y examinarse a sí mismos para no tomar la cena del Señor y no participar en ella de una manera indigna, es decir, con pecados no confesados. Es una ordenanza, es decir, es una obligación para usted y para mí, que ya hemos sido salvos y que hemos sido bautizados. Y número 4, los hermanos anhelaban no solamente participar de la cena del Señor, sino, dice la Biblia, también en las oraciones. Y así termina el versículo 42. Perseveraban en el partimiento del pan y perseveraban en las oraciones. En las oraciones. Pues se refiere a tiempos específicos de oración como iglesia. Y usted ha de recordar que la primera iglesia, o la iglesia primitiva, como así también se suele llamársele, era una iglesia caracterizada por orar. Había situaciones difíciles, complicadas en la iglesia, en las familias de la iglesia, en los pastores de la iglesia, que eran los apóstoles en su inicio, y la iglesia oraba. ¿Recuerdan en Hechos capítulo 12, versículo 5? Hechos 12:5 dice la Biblia: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel y estaba sentenciado a muerte. Al siguiente día lo iban a decapitar. Ya el hermano Jacobo había sido martirizado y decapitado, y ahora en turno le correspondía al hermano Pedro. Así que estaba sentenciado a muerte. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, y eso implica que ya estaba a punto de morir. Pero la iglesia, ese pero, hermano, siempre un pero va a venir a transformar lo anterior con lo posterior. Ese pero dice, estaba en la cárcel, pero, es decir, ¿qué importaba que estuviese en la cárcel? Viene algo mucho mejor y mayor de que Pedro estaba en la cárcel. Pedro estaba en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y es increíble, hermanos, la manera milagrosa que Dios obró a través de la oración de los hermanos. ¿Se acuerdan la historia? No la voy a platicar ahora mismo porque la conocemos y por falta de tiempo también. Pero Dios manifestó su poder de manera milagrosa. Dios contestó las oraciones de la iglesia que estaban haciendo en favor del hermano Pedro. Y cuando menos pensaron, Dios respondió, pero no se dieron cuenta. Pedro llegó y les tocó y pensaron que era un fantasma, que era un espíritu, ¿verdad? No, si soy yo, pues que no están orando por mí, ya Dios contestó. Pero la iglesia estaba profundamente interesada en llevar a Dios los asuntos en oración. Mas la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Así que tan importantes son los elementos que hemos visto: la oración, el partimiento del pan, la comunión unos con otros, la predicación a través de la doctrina, para el crecimiento espiritual propiamente, así como el paso de obediencia que han dado
los hermanos que están aquí enfrente esta mañana al haberse bautizado. Han avanzado un paso de obediencia, queridos hermanos y muchachos y hermanas, y eso es trascendente a los ojos de Dios. No dejen de continuar dando pasos de obediencia en su vida para Dios. Dios mira eso. Voy a terminar leyendo el pasaje o el versículo de 1 de Samuel 15, 22. 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 22, dice la Biblia lo siguiente, 1 de Samuel 15, 22. Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová. Dice Samuel, ¿en qué creen que Dios se complace más? ¿Qué tendrá más peso para Dios? Está diciendo Samuel, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención es mucho mejor ante los ojos de Dios que la grosura de los carneros. Así que, hermanos, han alegrado el corazón de Dios ustedes esta mañana con obedecerle a través del bautismo. Síganlo haciendo. Sigan dando esos pasos de fe y de obediencia a Dios y cumpliendo con sus preceptos, con sus mandamientos. Ya lo decía el pastor, los mandamientos del Señor no son gravosos. Nosotros los hacemos difíciles, ¿verdad? Nosotros los hacemos complicados. Ay, otra vez ir a la iglesia. Ay, qué calor. Y hay abanico, sí, pero prende el abanico y me despeina. Y dele gracias a Dios porque hay recursos, ¿verdad? Y hay ocasiones donde no se tiene nada. No se tiene nada. Un día estuve predicando en una iglesia en la tarde, eran como las 8 de la tarde de la noche y ya estaba oscuro, pero sí un calorón, casi los 100 grados Fahrenheit. No tenían abanicos, no tenían ventanas, no tenían nada, era un horno allá adentro. Digo esto porque a veces no apreciamos lo que tenemos, ¿verdad? Mojados, sudados, todos los que estábamos ahí, todos. Así que no ponga excusas ni pretextos. Venga a la iglesia, aprenda, crezca, aplique los preceptos divinos en la iglesia, en el templo, con los hermanos, en casa, en el trabajo, en el medio donde se desenvuelve, laboral, familiar, congregacional, secular, donde esté. Sigan obedeciendo al Señor, queridos hermanos, queridas hermanas que se acaban de bautizar y el resto de la congregación también. Es mejor obedecer. Se complace Jehová tanto en los sacrificios y holocaustos con que se obedezcan las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mucho mejor que los sacrificios y prestar atención al Señor. Mucho mejor que la grosura y que cualquier otra cosa que Dios pudiese demandar. Dios quiere ver el corazón nuestro dispuesto en obediencia. Muchas felicidades, hermanos y hermanas. Que Dios les bendiga por este paso de fe. Sigan adelante y el resto de la congregación tenemos que orar por ellos. Amén. Estaremos respaldándoles, que sigan creciendo, impulsándolos, animándolos en la vida cristiana. Es nuestro deber, es nuestra necesidad, es nuestro impulso también. El impulso nuestro es el impulso de ellos. Si ellos se entristecen, nosotros también tenemos que estar tristes y animarles para que sigan creciendo en su fe en el Señor. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra y gracias por este recordatorio sencillamente de lo que debemos de enfocarnos en nuestra vida espiritual, pues tanto hay en lo secular y entre semana que le dedicamos tanto tiempo, Señor. Y muchas veces lo espiritual viene siendo un segundo plano, lo colocamos en un segundo término y puede ser que corremos el riesgo, quiero decir, de ir en detrimento y en decadencia espiritual. Pero gracias por recordarnos, Señor, nuestras obligaciones, nuestros deberes espirituales y más que ello, ser conscientes y realistas de la necesidad espiritual que cada uno de nosotros tenemos en Cristo. Ayúdanos a recordar, animarnos, a dar pasos de fe, aunque sean pequeños, pero avanzar y no estancarnos. Te pido que bendigas la vida de mis hermanos y de mis hermanas que se han bautizado el día de hoy, Señor. Nos congratulamos con ellos, nos complace mucho poder ser testigos de esta profesión de fe pública a través del bautismo. Pedimos por sus vidas y por el resto de la iglesia, Señor, para que nos ayudes a hacer de ánimo a ellos y no desaliento, para hacer de un pequeño empuje cuando ellos se detengan un poco a través de nuestras palabras quizás o a través de nuestro testimonio correcto ante los ojos de ellos. Padre, gracias por tu palabra. Enséñanos a caminar cada día más y mejor dentro de la senda de la verdad.
Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Cristo. Amén. Gracias, hermano.